Maestra Jenny, bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias por esta oportunidad y encantada de verte nuevamente. Gracias, profesora, gracias. Y bueno, mire, solo para terminar esta presentación, quisiera decir que, bueno, la profesora Jenny fue mi maestra en la preparatoria. Y bueno, años después nos encontramos en una casa de estudios y me impartiendo la materia, usted, bueno, impartió la materia de lingüística, me parece. Bueno, finalmente recuerdo que hace unos años nos saludábamos por las mañanas, ya como colegas docentes en esta casa de estudios. Y tiempo después, tuvimos muchos, los que trabajábamos ahí, el gusto y la calma de alguna manera de que la nombraran usted directora académica. Porque al final, digo, ante ese tiempo de tempestades, penumbras, pandemias, enfermedades de todo tipo, bueno, usted al final era como el único resquicio por ahí, el único lugar al que podíamos acudir seguro donde nos iban a hablar pues con coherencia, nos iban a hablar sobre todo con, pues, con la verdad, con la realidad, con el panorama hasta donde nuestros alcances podían dar. Y bueno, finalmente fue el último eslabón, yo creo, que sostenía por ahí, o el último pilar que sostenía todavía, o que ponía un poquito de resistencia en aquel lugar. Resumo, una docente íntegra y realmente comprometida con la enseñanza. Profesora, ¿quién es usted y cómo se describiría? ¿Cómo le ha ido, pues, en esta vida? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo tengo ya muchísimo tiempo, pues, trabajando. De hecho, este fue, vamos a decir, si no mi último año laboral, por lo menos hacer una pausa, porque yo empecé a trabajar muy, muy joven. Yo empecé a trabajar en cuanto terminé la preparatoria y desde entonces no he parado hasta hace unos meses. Entonces, yo me considero una persona que pues sí soy muy, muy inquieta. ¿Inquieta en qué sentido? Que me gusta estar aprendiendo, me gusta muchísimo aprender cosas nuevas, me gusta mucho relacionarme con las personas, me gusta mucho trabajar, pero también considero que pues hay un momento en que tengo que hacer una pausa y no nada más por cuestiones de edad, sino también por salud mental. Entonces, pues yo considero que este año ha sido un año de contrastes, ha sido un claroscuro en mi vida. Por un lado, estoy muy contenta de que tenga la oportunidad de pues tener una pausa, como te comento, en esta vida laboral. Es un tiempo que estoy aprovechando para hacer cosas que precisamente por la carga de trabajo que tenía, pues no había podido hacer. Y de alguna forma, aunque siento que me separé de mis deberes dentro de casa, como hija, como esposa, como madre, creo que ahora sí tengo tiempo de disfrutarlo. Tuve, por fortuna, la oportunidad de viajar con mi madre, que mi madre acaba de cumplir 87 años y que no me oiga que estoy ventilando su edad. Me fui con mi madre, que era a cumplirle un sueño que era conocer Turquía, acabamos de regresar. Entonces esa parte a mí me hace muy, muy feliz porque yo puedo estar en contacto con, bueno, disfrutando esta etapa con mi madre. Claro, cuando yo era niña la disfruté muchísimo. Después de adolescente, pues las fricciones, etcétera, que tiene uno como joven. Y pues ya en la vida adulta, pues entender muchas cosas que posiblemente al principio decía yo, ay, pero ¿por qué me dice esto? ¿Por qué me hace esto? Y ya cuando me tocó estar del otro lado, dije, pues ya entiendo el por qué. Y ahora que tuvimos la oportunidad de viajar ahora sí que en esta ocasión, pude descubrir muchas cosas que posiblemente nunca pensé que pudiera compartir con mi madre. Afortunadamente, dentro de la edad que tiene mi madre, ella es una mujer muy activa también y eso me ha ayudado muchísimo. En la otra parte, como te decía, son claroscuros. La otra, pues hay cosas que yo definitivamente me hubiera gustado cerrar los ciclos de una manera distinta, por cuestiones ajenas completamente a una servidora. No se dieron así, pero yo la verdad, yo estoy muy contenta, yo estoy muy conforme y estoy muy orgullosa de lo que he logrado. Y pues sin falsa modestia, creo que pues que hice un buen trabajo. ¿Quién fue esa primer fuente de inspiración para usted? En Claro, general, no nada más profesional. Ujú. claro. Mira, yo cuando estaba yo muy, muy, muy chica, yo, pues yo aprendí a leer de una manera, vamos a decirlo de alguna forma, autodidacta, con lo que era, ahora se les conoce como cómics, pero nosotros les decíamos los cuentitos de Editorial Novaro. Digo, ahora sí que la editorial porque ya no existe. Y mi papá nos compraba pues toda clase de historias de la pequeña Lulú, Archie, etcétera, ya sabes, todo lo que se les compra a los niños. Y al principio, pues como todos los niños, yo nada más ojeaba pues los cuentos. Y de repente empecé a preguntar, oye, ¿pero qué dice aquí? Y pues llegó un momento en que mi papá dijo, a ver, te voy a enseñar a leer.
para que pues no me estés preguntando o no estés pidiendo que te lean los cuentos 20 veces. Y entonces le decía, bueno, ¿cómo que a leer? Y me decía, me puso las letras y nada más me enseñó cómo se pronunciaban las vocales. Y le digo, oye, papá, ¿y si va esta letra con la M, cómo suena? Ma. Y si le pongo la C con la A, suena como K. Entonces, yo me fui como que habituando a todo eso y no sé en qué momento, pues empecé a leer. Yo tenía aproximadamente 4 años, entonces empecé a leer esos cuentos. Y posteriormente recibí, ya cuando tenía como unos, ¿qué serían? Como unos 6 o 7 años, fue mi cumpleaños y uno de los libros que me regalaron, no se me va a olvidar jamás, se llamaba Aventura en el Circo, de Enid Blyton, que es bueno, era una escritora británica, y de ahí me empecé a aficionar muchísimo a la lectura. Me gustaba sobre todo este tipo pues, de novelas en donde los niños eran protagonistas. Bueno, yo era niña en ese momento y me empezó a llamar la atención y después, curiosamente, en quinto año de primaria, si mal no recuerdo era quinto año de primaria, en los libros de la Secretaría de Educación Pública, cuando todavía podíamos hablar de una calidad en esos libros, venían fragmentos de historias y una de las que me llamó la atención fue un fragmento de Cien años de soledad, en donde describen la llegada de los gitanos y cómo presentan pues el hielo, como hay una parte en donde también hablan de que el ruido de los pájaros molestaba mucho a Úrsula y cómo se tapa los oídos con cera de abejas, en fin. Me llamó tanto la atención ese fragmento que dije, yo quiero leer ese libro. Y había visto ese libro en casa. En la casa nunca nos prohibieron, pero tampoco nos dejaban así como que muy a la mano ciertas lecturas, porque pues por obvias razones no existía la censura, pero pues no eran muy adecuadas. Claro. Y yo me acuerdo de ese libro porque lo vi varias veces. Mi mamá tenía ese libro y a mí se me hizo fácil tomar el libro, empezar a leer. Evidentemente había muchas palabras que yo no conocía y había muchas otras palabras que como los niños, pues me causaba sorpresa y decía, ay, dijo la palabra que empieza con P y lo escribió y todo, así cosas muy Sí, sí. curiosas. Pero el libro de Cien años de soledad lo leí más o menos a los 11 años. Obviamente, muchas cosas no las entendí y me hice al hábito de leerlo constantemente a ver qué encontraba nuevo. Entonces, siento que una de mis primeras inspiraciones para todo esto, porque además yo tampoco sabía ni quién era García Márquez, y Claro. cuando supe quién era, dije, Sí, me sí. gusta esto. Me puse a leer a García Márquez y también empecé a leer pues toda suerte de libros que me caían a la mano. Empecé a leer cosas que pues a lo mejor no eran muy apropiadas para mi edad, pero como te comento, nunca nos restringieron pues la lectura. Procuraban poner los libros que no querían que leyéramos en estantes más altos. Y Pero bueno, iban uno que creciendo, otro ¿no? ingenio. Claro, y como todos, ¿no? Te dicen, es que esos libros no son para niños. Y yo decía, pero es que yo ya no soy una niña. Claro, los niños siempre decimos eso, ¿no? Bueno, decíamos eso. Es que no soy una niña, no, ya no soy una niña, ya tengo 12 años. Sí, Entonces sí. empecé a leer primero cosas que sí me facilitaban y después empecé a leer a escondidas cosas que mis papás decían que no eran adecuadas para mi edad. Cosas como, claro, ahorita lo comentas y dices, El Exorcista, a los 11 12 años, yo lo leí y en esa época, bueno, se escandalizaron mis tíos, mi abuela, todo el mundo se escandalizó porque decían que eso no era para niños. Pero entre más me decían, es que eso no es para niños, por supuesto que lo voy a leer. Y me empecé a aficionar, pero empecé a desarrollar un gusto muy particular por García Márquez y por Oriana Fallaci. De ahí que me empezó a nacer el gusto también por el periodismo. ¿Cómo era el ambiente familiar con sus hermanos, hermanas, con sus Ujú. padres? Claro, mira, yo soy la mayor de 3 hermanos, Ujú. entonces como hermana mayor, pues siempre, y al estilo de la educación que se daba en ese entonces, como que de alguna forma te ponían de ejemplo y te responsabilizaban de muchas cosas. Ujú. Y siempre era el pleito eterno que es que tú tienes que estar al pendiente de lo que digan o hagan tus hermanos. Y si tú no, dice, tú no los debes corregir, pero nos tienes que avisar. Entonces, pues mis hermanos no me tenían mucho cariño porque los iba a pasar, pero era una de las cosas. También, pues como que siempre me ponían de ejemplo, y yo sé que las comparaciones son odiosas, pero pues yo procuraba ser, como decía, pues una niña tranquila, obediente. De repente me rebelaba como todos, pero yo me acuerdo que yo siempre lo que decían lo que decían mis padres, yo lo hacía.
lo que decían mis maestros yo lo hacía. ¿Por qué? Porque mis hermanos pues venían detrás de mí, vamos a decirlo, y yo no quería que dijeran que yo era un mal ejemplo. Y siempre, no faltaba quien en la escuela les decía a mis hermanos, sobre todo a mi hermana que es 6 años menor, que siempre fue el reverso de la moneda conmigo, dice, es que deberías de aprender a tu hermana, ella mira qué estudiosa y tú, etcétera, etcétera. No, 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 eran unas fricciones con ella que nos veíamos y ahora sí que literalmente nos sacábamos las uñas y los dientes. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué eres así? Y él siempre fue confrontación. Ahora pregúntame quién es mi mejor amiga, mi hermana. Claro. Y con mi hermano, al ser el varón entre dos mujeres, pues mi mamá siempre también tenía cierta predilección para algunas cosas. Mi papá también, educado muy a la escuela antigua, me decía sobre todo a mí, es que tu hermano se va a ir a no sé dónde, hazle la cama. Y yo decía, ¿qué yo qué? ¿Y por qué no la hace él? También tiene manos. No, pero es que tú eres mujer. Y le decía, ¿y qué? Él también tiene manos, que haga él su cama. Y mi papá se enojaba, mi mamá de alguna forma como que también le daba un poco la razón, pero finalmente ni le hacía la cama, terminaba haciéndole Bien. la cama a alguien más, pero no faltaba la fricción y mi papá decía, es que no es posible, estás portándote como si fueras una persona sin principios, sin educación. Le decía, ¿pero por qué? ¿Porque no le hago las cosas a mi hermano? No, digo, eso sí no me parece. Y siempre hubo servicio en casa, pero era una forma de inculcar supuestamente algo de disciplina. Y otra cosa que me daba mucha risa también, digo, ahora ya lo veo y me da risa que mis papás hacían y que consideraban que eso era lo correcto, que me acuerdo que le decía a mi mamá, como te comento, siempre teníamos a alguien que apoyaba en la casa pues, con los quehaceres y demás. Y yo le decía a mi mamá, mamá, ¿en qué te ayudo? Y me decía mi mamá, siendo una niña buena y estudiando mucho. Siempre fui una niña buena y estudié mucho. Por supuesto que cuando me casé, era una niña buena que estudiaba mucho, que no tenía ni idea de cómo echar a andar una lavadora, ni cómo planchar, porque nunca me lo inculcaron. Entonces, Sí, sí. ese fue el tipo de cosas que, pues, fue un poquito el contraste, que de momento sí me sentía yo fuera de ambiente, pero por otra parte digo, caray, qué bonito que me pueda yo referir a esa parte, que yo no hubiera tenido la necesidad, y digo, me considero en ese sentido privilegiada, que no hubiera tenido la necesidad de hacer muchas cosas, pero a la vez cuando ya por cuestiones de otra índole, ya no se pudo tener servicio en casa o que íbamos creciendo y que me decía mi papá que le hiciera la cama a mi hermano, decía yo, bueno, ¿y por qué no la hace él? Además, a mí yo cuando pedí hacer la cama nunca me enseñaron a hacerla. ¿Por qué se la tengo que hacer ahorita? Que la haga él. Claro. Y así pues fue más o menos, fuimos creciendo y yo la verdad es que no me puedo quejar porque tuve una infancia muy, muy, pues muy feliz. Fui privilegiada, la verdad es que sí, me considero privilegiada. Me juntaba en la cuadra donde yo vivía, vivíamos en Narvarte, pues estaba plagada de chicos y chicas de mi edad, entonces todos salíamos a jugar a la calle, Se jugábamos. podía salir, ¿no? Además. Sí, claro, no pasaban tantos carros y jugábamos bote pateado, jugábamos stop, jugábamos avión, resorte, el parque estaba muy cerca, entonces nos íbamos con las bicicletas y nada más la única consigna era a la hora de la comida, aquí quiero que estén con las manos lavadas y comen. Es lo único. Y pues Sí, sí. cuando era la época de clases, la consigna era cuando terminen de hacer la tarea, entonces hacen lo que quieran. No fui mucho de ver la televisión, te voy a decir por qué, porque nada más había una barra Ah, de programas para niños, sí, sí. me acuerdo que eran Aventuras en el año 5000, así se llamaba, salía el Mm. tío Gamboín, Bueno. se presentaba Rogelio Moreno, Genaro Moreno, en Ah, fin, claro. una serie Jorge Gutiérrez Zamora del Canal 13, en fin, Ah, sí, sí. era una serie de caricaturas, pero era muy poco el tiempo comparado con esta época en donde tienes canales 24 horas con caricaturas de toda índole. Ujú. Pues si bien me iba, yo podía ver 2 horas, si bien me iba. Y después ya empezaban los programas que cuando eres niño no te llaman la atención y después te vas enganchando poco a poco. Entonces, pues sí, realmente ya cuando empezaban esos programas que a mí no me gustaban, pues entonces ya me iba pues o a jugar con mis amigas o me sentaba a leer, que por eso también me pusieron un apodo bastante desagradable porque había veces que yo no quería salir, me decían que yo parecía un ratón de biblioteca. Entonces, decían, es que pareces un ratón de biblioteca. Digo, pues sí, pero es que el libro está padrísimo. Y me decían, ¿un libro?
¿Es de tarea? No, no es de tarea, a mí me gusta. Y empecé a agarrarle gusto pues a Sí, diferentes sí. cosas. Otro autor que también descubrí y fue también para mí maravilloso fue Jardiel Poncela. Tenía un tipo de humor muy ácido Sí, que a sí. mí me gustó mucho. En especial me gustaron bueno, me gustó una obra de teatro que escribió que se llamaba Los ladrones somos gente honrada. ¿Cómo me divertí leyendo ese libro? Pues tanto así que Sí, sí. empezamos a poner la obra de teatro también. Entonces, pues la verdad que sí tuve un acercamiento con la literatura. Mis papás siempre tuvieron libros en la casa, nunca vi que tuvieran un libro específico o algún autor que fuera su predilecto. Mi papá también tenía pues varias suscripciones, tenía suscripción tanto al Novedades como al Excelsior. Entonces mi papá, la imagen que yo tengo de mi papá murió hace 26 años, sentado en el comedor con el café, eh, un mal hábito que tenía mi papá que era fumar también, Fumar. su cigarro y los periódicos. Y no conforme con los periódicos que recibía, todavía mandaba a comprar el Esto, porque le gustaba leer también lo de los deportes, Deporte, sí. la afición, y luego en la tarde, cuando regresaba de trabajar, traía la segunda de Ovaciones, que era un periódico muy específico, Ujú, con ujú. muchas cosas que pues a lo mejor escandalizarían a las personas en la época, y, y compraba alguna otra edición, pero vamos, esa fue la clase de educación que yo recibí en casa, de manera informal. Ujú. Obviamente, pues tenía la educación formal, que fue en un colegio, que también tuve pues la fortuna y tuvimos la suerte que mi papá pudiera tenernos en un colegio privado, un colegio bilingüe privado, y que pues me abrió muchos horizontes. Ahí fue donde empezó mi gusto por los idiomas. Me gustaban mucho los idiomas. Mi papá hablaba perfectamente bien tanto el inglés como el francés, Ujú. y cuando se enojaba mi papá nos hablaba en inglés. Ah, Entonces mira. al principio el inglés me sonaba como que el idioma de los regaños, Ajá, pero exacto. poco a poco, sí, y poco a poco fui como que asimilando que no era tanto. Me gustó mucho, pues de hecho aprendimos mucho, tanto mis hermanos como yo, a diferenciar el tono, que no porque nos hablaran en un idioma era que estábamos enojados, ni mucho menos. Y le fui agarrando el gusto, y ya después en la escuela, pues también, ya estudiándolo de manera formal y todo, pues ya le empecé a agarrar el gusto, y pues eso fue lo que ocurrió. Posteriormente, pues ya fui aprendiendo otras lenguas que me gustaban también mucho. Me quedé a la mitad con el alemán porque la verdad es que se me hizo muy complicado. Además, pues yo ya estaba casada, ya tenía hijos, y pues como ya no tenía tanto tiempo, no le dediqué lo que posiblemente le hubiera podido dedicar de joven. En el Inter, Claro. pues bueno, aprendí el italiano también y el francés, y pues son dos idiomas que me gustan mucho, pero desafortunadamente no los puedo practicar muy seguido porque no encuentro con quién. Claro, ahora hay facilidades porque uno puede meterse a clases en línea y todo, pero de momento, Claro. si no iba uno a la Dante Alighieri o al IFAL o a alguno de estos lugares a practicar, pues se pierde. Pero el Sí, sí, sí. inglés siempre estuvo presente en mi vida, y pues tan es así que a la fecha pues sigue siendo muy importante para mí, aunque voy a hacer la aclaración, mi lengua preferida sigue siendo y seguirá siendo el español. Platicaba un poco de cómo fue dándose esta cuestión del periodismo, ¿no? A través de García Márquez. En Sí, cuestión de la docencia, habría tenido que ver justo que tanto para sus hermanos como para sus amigos, pues de alguna manera como un modelo, una persona ejemplo, por ahí sí, también se condujo para ser docente, quizás, o de ahí sí, nació. sí. Bueno, de hecho, mi, mi papá vamos, mi papá solamente tenía una hermana, que era 13 años mayor que mi papá. Mi papá, pues, fue papá ya a una edad, vamos a decir que muy madura, como se les decía, pues, se les dice ahora coloquialmente padres otoñales. Mi mamá Ujú. muy joven, mi papá pues ya un poco más adulto, bueno, no un poco, bastante más adulto que mi mamá, y yo no conocía a mis abuelos paternos, pero la hermana de mi papá, que era 13 años mayor que mi padre, era como una abuela para mí, y ella era la que pues siempre nos enseñaba muchas cosas. Ella fue una persona que nació en 1909, y ella pues no tuvo la oportunidad de estudiar muchas cosas. Ella nos comentaba que le hubiera gustado ser médico, y con ella yo platicaba mucho y me encantaba escucharla. Y cuando yo tenía dudas de tareas o cosas así, mi mamá me decía,
pues ve con tu tía Clarita que te explique, porque pues además era nuestra vecina, vivía enfrente. Y mi mamá, había muchas cosas, mi mamá, déjame comentarte, mi mamá no habla una palabra de inglés, una. Mire. Entonces nos mandaba con mi tía para que nos explicara, nos corrigiera pronunciación, etcétera. Y entonces me gustaba mucho la forma en que ella explicaba las cosas. Y le fui adquiriendo el gusto y después yo les estaba explicando a mis hermanos menores las cosas conforme me lo explicaba mi tía. Y de ahí pues me llamaba la atención, o sea, no es que tuviera en un principio la idea de ser docente ni mucho menos, pero me llamaba la atención. Y si explicaba, creo que tenía yo mucha paciencia y posteriormente se presentó la oportunidad de manera completamente fortuita porque pues yo nunca pensé en la docencia como tal. Y de repente en una escuela donde tenía yo a mis hijos, que eran, pues estaban muy chiquitos, faltó la maestra de inglés y estaba vuelta loca la directora de esa escuela, muy pequeñita, porque no ha habido la maestra de inglés. Entonces, me preguntó, oye, ¿no sabes de alguien que pueda dar clases de inglés? Y le dije, pues la verdad no conozco a alguna persona, pero ¿qué necesitas? Bueno, digo, era un kinder. Y me Ajá. dice, es que necesito nada más el día de hoy porque no tengo quien la suple, etcétera. Y me pasó, le dije, bueno, si quieres te puedo ayudar, pero te comento, yo no tengo ni el certificado ni nada, yo sé hablar inglés y conozco esto. Y empecé a darle clases a estos niñitos 1 hora. Bueno, pues de ahí empezó pues me dijo ella, oye, ¿no te interesaría dar clases? Yo dije, bueno, pero pues, ¿qué necesito? Pues me fui a tomar los cursos, hice mis cursos, hice el teachers, también pues me metí a estudiar, pues ahora sí que para ser docente estuve también haciendo otros cursos y Ujú. finalmente pues por ahí me fui y empecé a dar clases y yo nada más pensaba hacerlo como, la verdad, como pues así, Temporal, ¿no? claro, una forma de estar en el mismo lugar donde estaban mis hijos, ellos, claro, tomando sus clasecitas donde estaban, y yo dándoles a los niños que eran un poquito más grandes las clases también. Ajá. Entonces terminaban las clases, yo agarraba a mis 2 hijos y me iba, y pues nos íbamos a la casa y ya seguíamos con nuestras actividades. Y poco a poco, cuando ya después dije, bueno, si a esto me voy a dedicar de manera, pues, un poquito más, no tan profesional, porque además pues yo ya no estaba ejerciendo prácticamente el periodismo, que esa es que realmente esa fue Claro. mi licenciatura, pues empecé a estudiar pues para poder dar clases primero que nada de inglés y ya después me fui especializando. Hasta que llegó un momento que por azares del destino me vi frente a grupos de secundaria, de preparatoria, en Ujú. donde te pedían certificaciones por parte del CELE, me empecé a preparar y dije, bueno, si me gusta esto y si lo voy a seguir haciendo, porque pues yo también ya después de que me casé dejé realmente el periodismo, vamos, de manera formal, Ujú. dije, pues voy a empezar a estudiar pedagogía y pues me metí a hacer unas maestrías en Sí, pedagogía sí. y por eso pues ya de ahí me seguí. Pero ¿con qué Ah, soñaba usted cuando era niña? cuando yo era niña yo quería ser veterinaria. Ok. Qué padre. Yo creo que todos los niños queríamos en algún momento ser veterinarios. Siempre me han gustado mucho los animales, es algo que para mí es maravilloso, es fantástico. Yo quería ser veterinaria y de hecho me fui con esa idea de que quería ser veterinaria hasta la preparatoria, porque de hecho yo hice el área 2 que era de Ah, químico-biológicos, ujú, ujú. porque yo quería entrar a la carrera de veterinaria. Y cuando, poquito antes, yo tenía una idea muy romántica de lo que era ser veterinario, es la verdad, porque también había leído un libro que se llama Todas las cosas grandes y pequeñas, All Things Great and Small, que no sé qué, me encantaba porque era de veterinarios. Ujú. Y yo dije, voy a estudiar veterinaria, ¿por qué no? Y la primera vez que fui a una facultad de veterinaria, que en ese momento todavía se practicaban las vivisecciones y que pues tenía uno que sacrificar a los animales para poder hacer el estudio, salí llorando y dije, es que no voy a poder hacer esto. Y pues ya estaba por terminar la preparatoria, ya no había vuelta de hoja. Sí, sí. Entonces, quien en ese momento era mi novio, que ahora es mi esposo, pues decía, pues que vas a estudiar veterinaria. Le digo, sí, sí, yo también. Ah, perfecto, nos vamos a meter a estudiar veterinaria, etcétera. Y ya en ese momento como que ya no iba yo muy convencida. Cuando llegamos a hacer el examen de la UNAM, porque en ese momento pues te tenías que inscribir, te tenías que hacer el examen en el Estadio Azteca, nunca se me va a olvidar. Era una cosa impresionante. Mundo de Entonces, gente, ¿no? Sí, sí, sí. sí,
Sí, sí, sí. Entonces, Me cuando tocó. empecé a llenar mi solicitud, cuando decía carrera a elegir, iba a poner veterinaria y de repente veo periodismo y comunicación. Pues no voy a poder ser veterinaria porque yo no voy a poder, yo no puedo hacerle daño a un animal, aunque sé que sea por su bien, no voy a poder. Sí, sí. No la voy a hacer en esta carrera. Se me hizo fácil porque yo pensé, pues la otra cosa que me gusta mucho es el periodismo, pues vámonos a periodismo. Marqué periodismo y ya después, hasta después de que ya hicimos la solicitud y nos dieron fechas y todo, que le comenté en ese momento a mi esposo que me iba a poner a estudiar periodismo, se me quedó viendo con una cara de, ¿pero por qué? Le digo, pues que no voy a poder hacer la de veterinaria, no puedo. No, pero ¿cómo es posible? Bueno, fueron ahí detallitos. Y finalmente, pues sí presenté mi examen en la UNAM, sí quedé, sí me aceptaron, pero como yo también ya estaba trabajando, después de que terminé la preparatoria, me metí a trabajar, el, pues la verdad es que los horarios que me habían dado no me cuadraban. Y además de todo, digo, cada quien habla de cómo le fue en la feria. A mis hermanos les fue muy bien en la UNAM, a mí no. En la carrera que yo elegí, en la facultad que a mí me tocó, no me fue muy bien. Estuve un mes, no me gustó por muchas razones y dije, no, esto no es para mí. Me di de baja. Yo no conocía la escuela de periodismo, me comentó una amistad de mis papás de la escuela de periodismo, le dije, pero ¿dónde está? No, dices que es la mejor escuela de periodismo, deberías ir a ver. Estaba muy cerca de donde yo trabajaba en Mexicana de Aviación en Valderas. Así es. Entonces me comentó y pues buscando en la sección amarilla, porque nada de Google ni nada de lo que hay ahora, busqué en la sección amarilla, hablé por teléfono, me dieron la dirección. Me acuerdo que me perdí porque pues a pesar de que estábamos muy cerca, yo no encontraba la calle, pues ya finalmente la encontré, fui a pedir informes, esto fue por ahí de a final, bueno, más o menos por principios de enero, porque en la UNAM entrábamos en noviembre en esa época. Ah, Entonces ya. fui a principios de enero y dije, es que yo sé que ya van a empezar el semestre. Y me dijo la persona que me atendió, sí, vamos a empezar el semestre, pero para empezar el semestre ya tendría que haber estado inscrita en el anterior, dice, porque no es por cada semestre, sino que son ciclos de un año. Le dije, ¿cuándo empiezan? En En septiembre. Y agosto. dije, Ah, mi septiembre. madre, ¿y qué voy a hacer todo este tiempo? Como ya trabajaba, dije, bueno, pues tengo mi trabajo. Mis papás estaban pues muy preocupados porque pensaron que como ya trabajaba, no iba a querer estudiar. Claro, sí iba Le a dije, no, seguir sí, sí voy a derecho. estudiar, sí, Ujú, sí, ujú. sí voy a estudiar, le dije, pero, porque cuando les dije que me iba a dar de baja de la UNAM, bueno, estaban bastante molestos, pero dice, entonces ya no vas a estudiar, digo, sí, pero donde quiero entrar a estudiar, pues no puedo entrar ahorita porque empiezan hasta septiembre. Y me dijo mi papá, bueno, ¿y qué vas a hacer con el tiempo que tienes? Pues ahora sí que muerto, vamos a decirlo, porque yo entraba a trabajar hasta las 2 de la tarde. Yo trabajaba de 2 de la tarde a 9:30 de la noche. Ah, ya. Ujú. Entonces, pues se me ocurrió que como también por la zona estaba el IFAL, ahí en la calle de Río Nazas, digo, pues voy a perfeccionar el francés. Entonces me metí a perfeccionar el francés. Después de que terminaba mis clases ahí en el IFAL, tenía por ahí un par de horas ahorcadas que me la pasaba ahí bobeando alrededor de Reforma, etcétera. Estaba Ujú. el cine latino, un par de veces entré ahí como dedo solita al cine a ver películas y todo. Terminaba, me iba de regreso a la oficina, bueno, al trabajo. Estaba ahí trabajando te digo, en Mexicana de Aviación, que las oficinas estaban en Valderas 36, y ya en la noche pues ya me regresaba a mi casa. Ya cuando pude, pues hice mi examen para entrar a la sección, ya cuando entré y todo, conservé mi horario, porque en la escuela pues era un horario de muy cómodo, de 8 a 1 de la tarde, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, porque me quedaba algunos talleres, y caminando llegaba a mi oficina en, no sé, ¿qué te gusta? Sí, sí. 15 minutos. Entonces fue una época que para mí fue muy, muy fácil. La bronca vino cuando nos cambiaron a Xola, Ah, bueno. porque En yo todavía el... seguía estudiando, Ujú. todavía me faltaban un par de años para terminar, pero pues bueno, cambié mi horario en el trabajo y entraba de 3:30 a 11 de la noche para poder ir en la mañana a la escuela, poder trasladarme. Entonces sí fue una época, pues claro, cuando uno es joven puede hacer muchas cosas. Y yo me moví en el transporte público y no tenía ningún problema. No había tantas cosas como ahora como lo que hemos visto.
Ujú, ujú. Y pues a veces me llevaba el carro, sí tenía el carro, pero no lo usaba muy seguido porque el centro siempre ha sido un caos. Y pues yo me iba a trabajar muy quitada de la pena, estaba hasta las 11 de la noche trabajando. Xola pues estaba relativamente cerca del domicilio de mis padres. En la noche sí ya pasaba pues mis papás o alguno de ellos por mí. Ya me iba a la casa, hacía la tarea, al día siguiente me iba a la escuela y así fue transcurriendo el tiempo. Y cuando terminé la carrera, yo no dejé Mexicana de Aviación, pero estaba tan mal acostumbrada a estar ocupada en la mañana y en la tarde que cuando me ofrecieron entrar a trabajar a los medios, pues yo dije que sí. Entonces en las mañanas trabajaba en la agencia de noticias United Press, en Ujú. UPI, que estaba en Velázquez de León, ahí en la colonia San Rafael. Ujú. Estaba ahí de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde, y ahí sí me llevaba el carro porque tenía que estar a las 3:30 Ah, de la sí, tarde en Mexicana. Entonces, pues así fui haciendo pues mi vida laboral, vamos a decir. Todo el así mundo es. decía, pero ¿para qué trabajas así? Y yo les decía, bueno, es que Mexicana me da satisfacción económica, pero United Press me da satisfacción ahora sí que profesional. Claro. Y así empecé a trabajar, y de ahí mismo de United Press International me hubo una oportunidad para trabajar con, en ese momento, quien tenía también a su cargo, bueno, estaba como propietario de la agencia, que era Mario Vázquez Raña. Ujú. Y él pues también estaba muy ligado, pues tú sabes, con toda esta cosa de los deportes, estaba Sí, sí. como presidente del Comité Olímpico Mexicano, en fin. Entonces se abrió la oportunidad para trabajar en una de las divisiones que tenía que ver con los deportes, que era la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, que se le conoce en español como ACNO, porque sus siglas, bueno, de otra forma, si fueran las siglas como tal, es una palabra obscena en francés, entonces pues era Ujú. ACNO, y yo entré a trabajar ahí, y como era en el mismo edificio, nada más que pues en otro, vamos a decir que en otra área, yo estaba lunes, miércoles y viernes trabajando en ACNO, y los martes, jueves, sábados y los domingos que me tocaba en United Press, y en las tardes me iba a Mexicana de Aviación. Pues yo tenía prácticamente tres trabajos. Entonces pues a esa edad no te pesa nada, no se te hace difícil nada. Y también de ese mismo trabajo pues tuve la suerte que me dijeran que pues me mandaron a estar con un equipo de otras cuatro personas, apoyando todo lo que fue la parte de comunicación por parte de aquí de ACNO, Ujú. y en Corea. Entonces me fui a los Juegos Olímpicos en Seúl Ah, del bueno. 88. Entonces, Profesor, hablando de maestros y previo justamente ya a esta parte profesional, ¿qué maestro, maestra le marcó o qué mensaje, digamos, se le impregnó desde la prepa en la universidad, en las áreas en las que usted se ha profesionalizado y trabajado? ¿Qué frase o qué recuerdo tiene usted? claro, pues mira, hay varios, pero yo creo que hay dos maestros en especial que fueron muy importantes para mí. Una, curiosamente, fue la maestra que tuve pues en el primer año se llamaba Pre-First, que fue la maestra Magdalena Hernández, que ahora es Miss Maggie. Todavía tengo contacto con ella. No me diga. Y era, bueno, en ese momento, pues, le estoy hablando que yo tendría 6 7 años, y ella era una maestra, pues, muy jovencita, pero era tan dedicada, pues, tan afable, explicaba de una forma las cosas que a mí me gustó mucho, y ella me inspiró muchísimo, y sobre todo, que yo recuerde, nunca faltó, jamás faltó a una clase. Ella fue una de las maestras pues que realmente me inspiró muchísimo. Fue Ujú. bueno, y sigue siendo, yo no sé si siga, pues ella dando clases, no lo sé la verdad, porque hemos platicado, pero no he entrado al terreno, vamos a decir que profesional, nos escribimos y demás, pero
creo que todavía de repente estaba como directora en un kinder, pero no sé si siga dando las clases, eso sí no lo sé. Pero siempre ella fue muy amable, tenía una creatividad impresionante para que en un grupo con 35 niños de 6 7 años, que los tuviera todos bajo control, era de verdad impresionante. Entonces ella fue una de las personas que yo pues realmente admiré muchísimo y sigo admirando. La otra fueron pues dentro de los maestros que tuve en la carrera, dos de ellos, uno, el maestro Leopoldo Cano, que pues falleció hace ya algunos años, que de verdad era una persona con una mente maravillosa, un hombre con una cultura increíble, podía hablar lo mismo de, no sé, hablarte de banalidades, hablar de deportes, hablar de geopolítica, que era la materia que me daba. Fue un gran maestro, alguien a quien le aprendí mucho, al maestro José Alfredo Páramo, que también que a la fecha pues sigo teniendo contacto con él, no tan continuo como me gustaría, pero por diferentes causas, pero sí nos mantenemos, nos escribimos de vez en cuando o le hablo por teléfono y así. Con él también, una persona con la que realmente yo sentí una afinidad porque nos gustaban muchas cosas en común. Entonces, además, él fue mi maestro de ortografía y él me tenía, creo yo, que pues en una gran estima porque yo fui de las pocas alumnas que él me dijo, ya no la voy a dejar que se inscriba al concurso de ortografía. Y le decía, pero ¿por qué no, profesor? Dice, porque ya se quejaron los compañeros que siempre lo gana, dice, y dicen que no se vale. Entonces a mí me causaba mucha gracia eso, pero Sí, sí. siempre tuve mucha afinidad con el maestro, pues además de que él pues le gusta mucho la música, otra de las cosas que yo también me gusta muchísimo la música. Yo era un bicho raro en mi infancia porque, digo, sí jugaba y hacía muchas cosas, pero a mí me gustaba la ópera, me gustaba el ballet, me gustaba la música clásica y los niños me veían como bicho raro porque decían que cómo me gustaban los gorgoritos a mí, pues bueno, a mí me gusta la ópera y Y sí la me verían veían al día de como, hoy igual, pero sí, sí, me decían, pero ¿por qué? Y decían, no, yo nada más veo que sale una gorda que cantaba, "Bua, bua, 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 bua". Le digo, no, no, es que no bueno. es una gorda, canta, decía, María Calas no es gorda, pues era de las que yo tenía en mente en ese Sí, momento. sí, sí, sí. Y No, me bueno. gustaba mucho el ballet, era una cosa que a mí también me encantaba, el ballet. Yo también, cuando era muy, muy chiquita, es algo que me hubiera encantado, ser bailarina de ballet, pero mi papá tenía otro concepto de lo que quería para sus hijos, ¿no? Sí, sí, Y sí. pues también tocaba el piano, me gustaba mucho, muchísimo el piano. Y también, pues, pues fueron ese tipo de cosas que a mí me hacían en ese momento lo que ahora se conoce como bullying. Ujú. Sí, fui víctima del bullying por mi forma de ser, lo admito. Muchas cosas me marcaron, pero otras yo decía, qué bueno que soy diferente a todos ellos, porque yo a veces hasta los sentía hasta como si fueran muy simples a los muchachos, bueno, a los chicos de mi edad, Sí, pero en sí. otras ocasiones sí me sentía muy mal porque no me integraban. Y obviamente cuando eres muy chico, pues todo esto te va marcando. Y también por eso yo creo que también cuando ya cuando vi que no tenía necesidad de ser siempre la niña del 10 perfecto ni nada y que me empecé a rebelar un poco, Ujú. bueno, me dio porque a mí me encantaba ir a bailar y era cuando estaban en auge las tardeadas, Ah, qué eran padre. tardeadas. Sí, sí, Y sí, sí, luego sí. y luego después ya un poquito ya más grande, las discos, que ahora ya les dicen antros, pues en mi época eran las discos. Y mi papá en ese sentido sí era muy estricto, porque sí, no, sí me gustaba mucho salir, pero para poder salir, yo tenía que mandar casi, casi solicitud por triplicado 2 o 3 meses antes de la fiesta o de la tardeada, o lo que sea, porque no era tan fácil que mi papá nos diera el permiso. Pero me encantaba bailar. A la fecha me gusta mucho bailar, pero ya sentía como que ya era yo rebelde porque ya, ya me Porque iba a bailaba. bailar. Sí, y sí seguía yendo a los conciertos y seguía yendo a la ópera y seguía comprando mis abonos en Bellas Artes, que en ese momento se vendían los abonos para la ópera y el ballet y seguía yendo, pero también me iba yo a las discos, bueno, cosas que tú yo creo que en la vida habías oído hablar del Jubilee, ni del News, ni cosas por el estilo, No, pues a mí bueno. me gustaba mucho. Pero eso sí, a las 12 de la noche mi papá quería que ya estuviera en la casa, le decía, papá, a esa hora abren la pista, me tienes sin cuidado, tú tienes que estar a las 12 de la noche. Entonces, Sí, pues sí, sí, fue sí. una época, pues yo la recuerdo ahora con mucho cariño y de momento sí cuando dices, pero ¿por qué a todo mundo lo dejan hasta tarde y a mí?
me decían la Cenicienta mis amigas, porque me iba a las 12, no, una serie de cosas, y cuando eras niña, pues también el bullying, me decían cosas muy, pues bastante ofensivas en ese momento, tú los sentías, yo creo que a cualquiera, ¿no? A Sí, cualquier sí. edad, pero sí se siente uno mal cuando te empiezan a hacer el feo porque eres diferente, y diferente porque no te gustaban las mismas cosas que a ellos, pero pues ya también yo aprendí, y eso fue un consejo que me dieron. Dice, tú, pues tú sigues siendo quien eres. Dice, pero si tienes la forma de integrarte, intégrate. Dice, en lugar Claro. de separarte, intégrate. Y pues sí, me fui integrando. Al principio me costó trabajo. Había cosas que yo no alcanzaba a entender de mis amigos, pero pues bueno, Tuvo que bajarse de finalmente, nivel seguramente, ¿no? Un poco, sí, mucho, no sé. sí, y en algunos casos sí, y en otros, pues yo me juntaba mucho con compañeros que eran mucho mayores que yo, es la verdad, Ah, bueno, bueno, ok. siempre. Entonces, pues para poder llevarme con mis compañeros, pues sí tuve que hacer algunos ajustes, y pues había cosas en las que yo sabía que estaban mal ellos, pero ya no se los decía. Antes yo era muy directa, y entonces pues no les gustaba. Claro que a nadie le gusta, y menos a una persona de la misma edad, Sí, que sí. otra se sienta que sabe más, o que se sienta mejor, porque realmente no lo eres. Pero cuando Ujú, uno es niño, dice, no, yo sí lo sé eso y tú no lo sabes. Y obviamente eso a cualquier niño le cae pésimo. ujú. Y entonces sí, pues como dicen ahorita, le empecé a bajar 2 rayitas pues mi forma de ser, así como de, Adaptarse, ¿no? Adaptarse, sí, aceptar realidades también distintas al final del día, ¿no? claro. No Y sé. empecé a aceptar también, que, que ellos tenían muchísimas cualidades que yo ni por error tenía. Yo pensaba, Claro. no, ellos no pueden hacer esto. Y cuando yo veía, sobre todo en deportes que yo siempre fui muy mala, yo Ujú. veía que había unos que jugaban extraordinario tenis, que jugaban fútbol, que jugaban béisbol, que hacían de todo. O luego las veía a mis amigas y decía, wow, esta chava, qué bonito canta. Yo soy más desafinada que, no sé, que un borrego, no sé. Había muchas cosas que me encantaban de ellos, y Ujú. les fui encontrando cualidades que de momento yo sentía que no podía tener. Y sí, me costó trabajo, pero lo logré porque sí, y te digo, y al ser la mayor de 3 hermanos también, pues sí, yo también decía, yo les tengo que dar el ejemplo a mis hermanos, y cuando ellos hacían tonterías o cometían errores, bueno, yo les decía, es que cómo es posible que no entiendas eso, yo ya lo entendí. Y sí, me decían, pero nosotros todavía no, o Claro. cosas así, ¿no? Que Sí, cuando sí, sí. conforme vas creciendo te vas dando cuenta de muchas cosas. Y pues la verdad es que ya cuando lo recuerdas, pues lo recuerdas con mucho cariño, cosas que a lo mejor hace, no sé, a lo mejor si me hubieras preguntado hace 40 años, yo diría, sí, es que eran horribles y me trataban muy mal. No, pero ahora ya lo veo y digo, no, hombre, la verdad es que tuve un aprendizaje muy, pues yo siento que muy equilibrado, tanto como dicen el street smart que les llaman, Ujú, pues de ujú. aprender en cosas que no son de la escuela. Me costó trabajo, pero sí lo aprendí. Para socializar me costó trabajo, pero pues lo logré. Y también pues la parte académica, que te digo que esa no me daba tanto trabajo. Eso sí, no me pusieran matemáticas porque si no, Ay, sí, ¿no? esas sí no me gustaban. Lengua, Y es ahora, lo suyo, es los idiomas, la lengua, el habla, la comunicación escrita, ¿no? Hablada. Ujú. exacto, y ahora es curioso porque ahora sí me gusta, y de repente encuentro páginas para hacer cálculo mental y todo, y me pongo a hacer el cálculo mental, y ya cuando doy el resultado digo, ay, entonces, ¿por qué no me pasó esto cuando estaba yo en secundaria o en la Sí, prepa? sí, 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 ¿Por sí. qué ahorita? Sí, 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 Pero sí. sí, ha sido algo que yo la verdad he disfrutado muchísimo, y pues te digo, de mi trayectoria profesional, el periodismo siempre me gustó. Fue Es bien lo que le curioso quería. porque, Ah, sí, dígame, dígame. Es justo quería preguntarle cómo fue, ¿no? Que inició, porque terminó en Seúl y en deportes, ¿no? sí, pero bueno, fue chistoso porque yo entré a trabajar a United Press porque estaban buscando a una persona para la mesa latinoamericana que supiera inglés. Entonces, pues fui, hice mi examen, me quedé, y empecé a ver todo lo de estos temas latinoamericanos, y los trabajábamos para que en esa época llegaban los cables en una máquina que cuando empezaba a sonar el pa, ta, 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 y todo el mundo iba a recogerlo y todo. Entonces las notas, pues yo tenía que hacer la traducción, porque teníamos compañeros de otras nacionalidades, evidentemente. Yo me acuerdo mucho del que era mi jefe inmediato en ese momento, Fred Gill, que era un estadounidense. Trabajaba también con otro compañero que era
indio, que se llamaba Upendra Mish, y tenía otros compañeros mexicanos, etcétera, había de todo. Entonces, pues trabajando en la mesa latinoamericana, empezabas a ver, pues estaba en ese momento en auge, pues toda la información sobre Sendero Luminoso en Perú, estaba pues todo lo que estaba pasando en Nicaragua, había muchas cosas y tenías que ir cubriéndolas y tenías que ir haciendo las traducciones y tenías que ir seleccionando y ayudar en las notas que se iban a mandar a otros lugares. Entonces era también una carrera contra el tiempo, porque pues como a todos nos llegaba la información, en ese momento las computadoras no era como lo que tenemos ahora, eran de verdad unos monitores con letras en verde Ah, sí, sí. y, sí, y si te equivocabas, o tenías que borrar todo o tenías que ir cortando por bloques, no era que te cambiara una palabra o algo, era algo complejo. Entonces, Artesanal. pues sí, de No, verdad que sí. literal. Sí, entonces yo empecé con eso de la mesa latinoamericana. Mi idea siempre fue pues trabajar otro tipo me gustaba la política y de repente empezaron pues hubo mucha rotación de personal, la verdad. Y de repente me dicen, oye, habla a la bolsa para preguntar lo de cómo está el índice Dow Jones y cosas así. Digo, es que yo no sé nada de eso. Pues tienes que preguntar. Bueno, pues tuve que aprender de economía prácticamente en una hora, porque yo no tenía ni idea y me lo empezaron a encargar. Luego después empezaron con lo de deportes, que también tenía yo un compañero que sabía muchísimo y con él yo trataba de aprender algo, pero cuando él se iba a cubrir pues cosas de deportes y me decían, es que va a haber un partido de béisbol y tienen que poner esto. Y yo decía, pero es que no está Gerardo, que era el que lo cubría. Ajá. Hazlo. A ver cómo le haces, pero lo tienes que hacer. Yo creo que fue la primera vez en mi vida que había oído la palabra blanqueado. Yo decía, ¿qué es eso que blanquearon? Bueno, ya después él me explicó y todo, y entonces ya empecé también a apoyar en la parte de deportes, que fue cuando en ese momento, dentro de la misma asociación, te digo que, bueno, lo que fue la de la agencia, como también pues estaba este señor Vázquez a cargo de todo lo del Comité Olímpico y también estaba también lo de los Juegos Panamericanos, en fin, todas estas cosas que coordinaban, pues necesitaban una persona que les apoyara también en el área, te digo, de comunicación y que tuviera pues los idiomas. Y como se abrió la plaza y fue fortuito, me comentó uno de mis compañeros de la mesa latinoamericana, mira, dice, pues deberías de meterte, así me lo dijo, Sí, porque sí. como él era extranjero, él ya se iba a regresar a su país, y me dice, deberías de meterte, le digo, "Ay, pero si estoy aquí". Dice, ¿qué? Dice, pues tú inténtalo, a ver si puedes entrar. Y efectivamente fui y me dicen, pues, ¿dónde trabaja? Y yo les dije, pues aquí al lado, que trabajo en United Press. Sí, Y sí. me dice, ¿por qué quieres trabajar aquí? Me preguntó el que me entrevistó, que no fue Mario Vázquez Raña, fue otra persona, fue se llamaba Eduardo Acosta, y ya le expliqué, ¿no? Los motivos. Entonces, pues ya me hizo un examen, me preguntó cosas, me quedé, y posteriormente ya me presentaron a el señor Vázquez Raña, y pues tenía muchos defectos, como todos, muchas cosas que a mí no me gustaban, pero lo que siempre le voy a admirar, y yo creo que eso fue lo que a mí me dejó, pues de alguna forma como que, ah, caray, qué astuto eres ese señor, qué bárbaro, muy astuto, mal hablado como pocas personas he conocido en mi vida. Tenía cosas que a mí no me gustaban, pero había otras que yo dije, qué bárbaro, la diplomacia es algo que, por lo astuto que era, Claro, mis sí, sí. respetos, Sí, sí, mis sí. respetos. No, y para Entonces, ser pues líder empecé y es el grado de liderazgos, en fin, y manejar ese poder también y tanto personal, en sí, fin, lo riesgoso y lo sí, importante además que es el deporte en México, en fin, el sí, mundo, el sí, interés ¿no? económico. Y con todo mundo, y tenía unos Sí, modos muy sí. feos con algunas personas y con otras personas no tanto. Era una persona complicada, Ujú. pero finalmente, pues yo creo que de alguna forma llegó a apreciarme. Muy chistoso porque nunca se aprendió mi nombre, pero me decía Contreras, porque yo siempre le llevaba la contra. Ah, qué Decía, a ver, bueno, qué Contreras, bueno. venga para acá. Y esto Muy y lo bien. otro. Y, y algún día alguien me preguntó, ¿te apellidas Contreras? Le digo, no. Y dice, ¿por qué te dice así, don Mario? Porque siempre le llevo la contra en todo. Entonces, pues siempre, pues de alguna forma me tenía cierto aprecio y Ujú. yo también a él, a pesar de muchas cosas que no me gustaban pues de su forma de ser y cuando eres joven, pues te das cuenta cuando te están, digo, no es por nada, pero cuando yo estaba joven,
pues no estaba tan de mal ver, pues estaba jovencita, estaba soltera, no era yo, no tenía exceso de peso ni nada por el estilo, y este señor era un poquito así como que ojo alegre, y Ujú. pues te das cuenta cuando te ven con otro, de otra Claro. forma, te miran de otra forma, y sí me incomodaba, Ujú. pero de alguna forma pues también yo me recluía muy pronto a mi lugar para que no me estuviera viendo. Y estaba muy normalizado eso también, ¿no? El Sí, jefazo con las exacto, subalternas, ¿no? Ujú. exacto, y eso era algo que a mí pues me molestaba, pero pues no lo decía uno, porque además en otras áreas ocurría mucho. Y yo Ujú. tenía otras dos compañeras y con una de ellas en especial también era como muy encimoso, no sé cómo Ujú. explicarlo. Sí, invasivo. Ujú, ujú, ujú. Así es, invasivo, esa es la palabra, era muy invasivo, pero no decíamos nada. Entonces, entre nosotras comentábamos, pero no salía de eso. Y ya después, pues tuvimos ahí también algunas fricciones con el que era mi jefe inmediato, que era este señor Acosta, también por otras cuestiones que también de abuso de poder, en donde creía que el hecho de trabajar con él te convertía en pues Súbdito. prácticamente en su asistente personal, cuando no era Ujú. así, porque estábamos a cargo de comunicación. O sea, decía, es que tú como mi secretaria, le dije, discúlpeme, le dije, yo no soy su secretaria. Digo, no tiene nada de malo el puesto, pero yo Claro, estoy trabajando aquí en comunicación. Dije, no estoy claro. trabajando como secretaria de nadie, porque me encargaba, a ver, le voy a dictar. Y yo decía, pero dictarme qué? Y tonterías que eran para él. O de repente decía, pues es que si alguien va ahorita por un café, yo quiero uno. Yo decía, bueno, porque le hablé a su secretaria, porque sí tenía una secretaria. Era un poquito extraño Ujú. trabajar con estas personas, pero cuando ya no me dejé de él, cuando finalmente ya no quise aceptar sus indicaciones, fue cuando me empezó pues, a relegar de las actividades, hasta que me fastidié, puse mi renuncia, y cuando le comenté al señor Vázquez, porque sí fui directamente, pues a darle las gracias por todo y demás, y sí me Claro. acuerdo, tenía su puro aquí, me dice, bueno, Contreras, ¿y por qué se va? A ver, diga. Digo, no, pues es que tuve un conflicto. Ni me diga, lo tuvo con el P, y como te digo, la palabra que era su favorita, la que empezaba con Pen y terminaba con Jo, Sí. de Acosta. Pues sí, señor. Ay, ¿qué caso le hace? Que no sé qué. Le digo, no, pues mire, es que es muy incómodo. Y la verdad es que fue muy amable. Dijo, pues mire, dice, mientras no se me vaya de United Press, dice, no importa. Y pues sí, estuve trabajando mucho tiempo en United Press hasta que pues tuve la oportunidad que, como te digo, Mexicana de Aviación me daba satisfacción económica. Ujú. Hubo la posibilidad también de incorporarme a otro departamento que era más afín pues a lo que yo estaba buscando. Entonces, pues el horario ya no me acomodaba, Mm. hice pues mi balance y dije, pues ya es momento de dejar esto y de dedicarme de lleno pues a la otra empresa. Y pues la verdad es que sí, de momento sí extrañaba, pero vamos, como seguí todavía en contacto, porque también era parte de lo de comunicación, aunque no estaba directamente, pero siempre estuve apoyando comunicación social, siempre estuve apoyando departamentos de publicidad, no perdí ese contacto con el periodismo. Ujú. Oiga, Y y pues ya como bueno, maestra, y como sí, maestra, digamos, ¿cuál fue la primer materia que usted dio? Digo, entiendo que entró como suplente, ¿no? Pero sí. mucho antes, pero ya formalmente la primera materia que preparó, que leyó, no sé, el sílabus, empezó como a preparar el temario, objetivos. ¿Cuál fue esa primera materia y cómo le fue? Ortografía, Mire, no, fue pues muy bien, ¿no? ortografía, y Bueno, me enseñar fue muy ortografía es bien, muy complicado, ¿no? Es sí, complicado enseñar ortografía, puede ser muy árido sí, para los chavos, sí. las reglas, no sé. Ujú. Sí, empecé a dar ortografía porque por recomendación del maestro, pues ahora sí que Alfredo Páramo, Ujú. pues se abrió en ese momento, pues otro grupo, eran grupos muy grandes y llegó un momento en que hubo la opción de abrir dos grupos, pero como el maestro Páramo daba las clases de ortografía y también daba historia del periodismo y también tenía a su cargo pues cuestiones administrativas y Ah, demás, sí. Ujú, se ujú. le complicaba y él fue quien me dijo que si no me interesaría dar la clase de ortografía a uno de los grupos, y yo le dije que sí. Y pues ya cuando me presentó el programa y todo, y lo empecé a elaborar y me dio una orientación al respecto de, pues, cómo conducirme frente a un grupo, porque además, pues yo era muy jovencita, tenía alumnos que eran mayores que yo. Sí, 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 seguro. Entonces,
Sí, 40 grupos de 30, 40 más o menos, ¿no? O sea, 45, 50 alumnos llegué a tener no, en bueno. cada grupo. Entonces, pues sí, y además era muy chistoso porque tenía alumnos y todavía por ahí conservo una o dos cartas. Tenía dos alumnos que yo era su crush y me daba mucha risa, porque además, pues vamos, sí, yo era joven, pero ellos eran todavía más jóvenes, pero también tenía unos que ya eran mucho mayores que yo. Entonces sí fue una época muy, pues muy intensa, muy bonita. Sí, sí, sí. Y yo dije, pues voy a entrar a dar clases en la escuela de periodismo, pues también, como te comento, yo tenía el trabajo de mexicana Sí, y sí, sí. estaba, como no era diario lo de las clases, pude acomodarlo. Ah, claro. Entonces, Era por horas, claro, sí. Sí, sí, sí. seguí también con la Ujú. dinámica de tener dos o tres trabajos al mismo tiempo. Entonces, las primeras horas, que eran las que siempre pedía en la escuela para dar las clases, afortunadamente casi siempre las tuve, y después de que terminaba de dar mis clases, córrele y me iba a Mexicana de Aviación. Y así me la aventé durante muchos años, pues ahora sí que les digo, el maratón de dar clases en un lugar y córrele a trabajar en otro, tenía que desconectarme de lo que había visto en la mañana, que era ortografía, y llegar a mi trabajo y Sí, ver sí, sí. otras cosas que no tenían nada que ver con la ortografía, que tenían que ver con los viajes, con boletos, con pasajeros, con etcétera, etcétera. Entonces sí fue una época muy, muy movida, muy intensa, pero la verdad que muy satisfactoria. No me arrepiento absolutamente de nada de eso, Qué padre, profesora. absolutamente. Oiga, y bueno, y en este trajín diario, el novio, su pareja, Sí, que ahora es su esposo, sí, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué sí. ocurría? ¿Cómo Bueno, coordinaba todo y cambiaba de canal? o cambiaba de canal y pues sí fue un poquito complicado al principio, pero yo empecé, bueno, el que ahora es mi esposo fue mi novio en la preparatoria. Mm, Y mientras fuimos novios en la preparatoria no había problema porque pues los dos estábamos estudiando. Y cuando terminamos la preparatoria, como había mucho tiempo entre la salida de la preparatoria y el ingreso a la UNAM, que te digo que era en noviembre, ujú, pues a mí fue cuando se me ocurrió entrar a trabajar a Mexicana de Aviación durante las vacaciones, según yo. Entonces, pues empecé a trabajar y todo, y pues después vino esto que te comento, que no me gustó cómo estaban las cosas en la UNAM, etcétera, etcétera, y yo seguí trabajando y pues él estaba estudiando. Y me dijo, ¿y vas a seguir trabajando? Y le digo, sí. Le dije, porque no voy a seguir estudiando en la UNAM, pero sí voy a estudiar. Entonces, pues ahí tuvimos ahí un pequeño desacuerdo ujú, y pues terminamos el noviazgo, vamos a decir, que después de 3 años de preparatoria lo terminamos ujú. y pues cada quien por su lado. En el 82 vino una huelga Ujú. en la UNAM y también en Mexicana de Aviación, Ok. que yo tenía poquito tiempo de haber entrado a trabajar, tenía un año y poquito de estar en Mexicana. Entonces, durante esa huelga, eh, pues tuvo por ahí un familiar de mi esposo, a quien yo le tenía mucho cariño, falleció, y me habló para avisarme pues que había fallecido esta tía y que pues me comentaba porque sabía que yo la había querido mucho y que iban a tener los rosarios, etcétera. Y entonces terminan, yo estaba haciendo pues guardias, porque yo era sindicalizada en ese momento en Ujú, Mexicana. ujú, Salía de las guardias y me iba a los rosarios de la tía. Entonces empezamos a retomar una amistad, ya no noviazgo, pero pues seguíamos siendo amigos y así seguimos. En ese inter, él tuvo otras novias, yo tuve otros novios. De hecho, pues de vez en cuando nos veíamos porque como fuimos compañeros de preparatoria, reuniones de exalumnos de la preparatoria, pero nos veíamos como buenos amigos. Y después de un tiempo, pues yo tuve pues también novios como te digo, tanto en Mexicana de Aviación como en la carrera, ujú. pero vamos, nunca fue así algo muy serio. Y ya cuando más o menos estaba llevando una relación seria, tuve también, pues, una desaveniencia con quien en ese momento era mi novio. Mi actual esposo también tenía una novia con la que también se molestó por alguna razón y me habló por teléfono y me invitó a salir y decía, es que te quiero platicar algo, que no sé qué. Y sí, yo pues le dije, sí, yo también te quiero platicar algo porque mira que terminé con esta persona. Y efectivamente salimos a tomar, en esa época era de ir a tomar una copa, ya éramos adultos, Sí, sí. y mi papá quería mucho a mi esposo, siempre lo quiso desde que fue mi novio en la preparatoria.
Y me decía, ¿a dónde vas? No, es que me invitó a salir Guillermo. Ah, ya volviste con él. Ay, papá, ¿cómo crees? Somos muy buenos amigos. Y mi papá no decía nada. Ah, ok. La ¿Y cuánto te vas a intuición. tardar? Sí, mi papá ya tenía como que la idea de algo está pasando. ¿Y cuánto vas a tardar? No, pues mira, vamos a ir aquí y acá. Bueno, yo seguía viviendo en casa de mis padres. Te estoy hablando que yo ya tenía 27, casi 28 años. Yo seguía viviendo con mis padres y yo tenía que pedirle permiso a mi papá para salir, porque así eran las reglas. Sí, sí. Entonces, bueno, vas a salir, pero te quiero a tal hora. Sí, papá. Entonces, cuando iba por mí, mi esposo, ya sabes que aquí la quiero a tal hora. Sí, señora, ahorita se la traigo. Y salíamos y platicábamos y pues de salir esa vez, empezamos a salir pues un poco más seguido, más seguido. De repente yo tuve la boda de unos amigos y como pues ya no tenía yo novio, le dije, a él La también le gusta acompañó. mucho bailar, y le dije, oye, fíjate que tengo una boda, ¿me acompañas? Sí, sí, vamos. Y a raíz de ahí empezamos a salir como que ya muy seguido y decía mi papá, ¿de seguro que son amigos? Sí, papá, ¿cómo crees? No hay otra cosa. Y 2 años después de que éramos amigos, pues le dimos la noticia que nos íbamos a casar. Qué Entonces, increíble. pues sí, pues ya tenía pues 29 años. Yo ya tenía Sí, sí, sí. 29 años, porque también mis papás pensaron que yo nunca me iba a casar, porque Claro. no, vamos, no era así como que mi objetivo, pero pues platicando y todo decíamos, bueno, mira, nos llevamos bien, nos conocemos de hace muchos años, tenemos muchas cosas en común, nos queremos mucho, pues vamos, ni siquiera fue necesario que me volviera a pedir que fuera su novia, las cosas se fueron dando y pues finalmente pues nos casamos y ya llevamos 34 años de casados. Como se dan las cosas bonitas, naturales, Así es. auténticas, ¿no? Qué padre, profesora. Así. Y bueno, como usted Pues sabe, sí, en este programa tenemos la sección palabra por palabra, en la cual yo sí, le digo una palabra, un concepto, y usted me responde con lo que usted crea que pueda o con lo que signifique para usted, ¿no? por supuesto. ¿Lista, profesora? Claro, claro. Gracias. Empezamos. Nietos. Todavía no. Ok. Canino. Los amo, los amo. México. Lo mejor que hay. No me siento orgullosa de su gobierno, pero sí de mi país. Y en una palabra, Orgullo. orgullo. Docencia. Mi amor, es mi amor. Familia. Lo mejor, lo mejor. Ética. Indispensable. Salud. Bendición. Escuela Tomás Alva Edison. Muy importante, muy importante. Presente. Agradecida. Inglés. Herramienta fundamental. Cielo. Mi aspiración. Hijos. Sagrados. Mañana. Disfrutarlo, disfrutarlo. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Qué padre, profesora. Y bueno, platicando otra vez, vuelta a la misma, como que de la docencia es lo que más quisiera insistir porque, bueno, muchos la Sí, conocemos y muchos fuimos sus alumnos y le digo, seguimos aprendiendo, ¿no? sí, claro. ¿Qué, digamos, qué alumno, porque, bueno, le digo, seguimos aprendiendo, pero también de los alumnos, ¿no? ¿Algún Sí, alumno que a lo mejor por su intuición, por un comentario, por, no sé, un trabajo final, una exposición, pues le haya marcado también, le haya dejado como algo gratificante, que además a lo mejor comparte o aplica? A mí me pasa, aprendo de mis alumnos y también tomo de ahí para irlo esparciendo, porque además, bueno, son congéneres, ¿no? Entonces, de alguna manera nos ayuda mucho como a poder, empatizar mejor con ellos. ¿Alguna claro. anécdota, algún alumno? Sin decir nombre si quiere, como usted me diga. Claro, hay muchos.
Y de hecho yo creo que todos, tanto los que han sido buenos alumnos como los que no fueron tan buenos, yo no digo malos alumnos porque no hay malos alumnos, todos han dejado algo y espero que yo también haya dejado algo. Yo sé que hubo alumnos que me tenían mucho aprecio y otros que definitivamente no me querían, pero ni tantito, por lo mismo que yo siempre, pues, siempre he tratado de ser justa. ¿En qué sentido? Que cuando yo descubro una mentira o cuando descubro un engaño, no se las perdono. Y me dicen, ay, es que fue nada más porque hice esto. Sí, pero eso habla mucho de la persona. Claro. Entonces, eso es algo que muchas personas todavía no perdonan, que me dicen, es que por su culpa yo perdí la beca. Perdón, no la perdiste por mí, la perdiste porque hiciste esto. Y pues ha habido muchos alumnos que me han dejado cosas muy gratificantes. De hecho, tanto cuando di clases en la preparatoria como en la carrera, he tenido varios alumnos que la verdad yo admiro muchísimo. De hecho, hay dos que ahora tienen pues bueno, pues se han dedicado mucho a escribir. Los sigo también porque pues son excelentes escritores. Una de ellas, pues creo que no sé si tengas, la hayas conocido, a Celsin Cabrera, No, no. una persona de verdad muy, muy brillante y con la que pues en algún momento también le sucedieron muchas cosas mientras yo fui maestra, porque pues por una condición que tiene ella, le hacían bullying, Ujú. pero ella nunca se dejó amilanar por nada de esto. Es una persona muy brillante a quien yo admiro mucho, tiene una trayectoria muy importante. Ella escribe mucho también poesía, tiene también algunas novelas. Tengo también a otros alumnos que se han dedicado, por ejemplo, pues en la parte del periodismo, que han sido muy sobresalientes, no nada más en la literatura, también en el periodismo. Ujú. Tengo otros alumnos que también de repente, cuando yo menos me lo esperaba, de quien menos lo pensé, dices, pero ¿cómo? Pero si no tenía ni la más remota idea de lo que estaba haciendo en la carrera, y Ujú, ujú. resulta que, pues, que son muy, muy buenos en lo que hacen. Entonces, sí tengo muchos casos, tengo muchos alumnos, de los cuales la verdad a mí me da mucho orgullo decir que fueron mis alumnos, o de repente cuando voy escuchando radio, que a mí me gusta más escuchar radio que ver televisión, la verdad, y de repente cuando oigo los nombres digo, es que ese fue mi alumno o fue mi alumna, o cuando empiezo a leer las columnas Sí, y sí. que veo quiénes Qué las padre. suman, digo, es que son, digo, los conozco perfecto, fueron mis alumnos. Entonces a mí me da mucho gusto y ya me ha ocurrido también en varias ocasiones, que en 2 o 3 ocasiones que me han saludado en el metro, a mí me apena a veces muchísimo porque pues a veces ya me confundo si fueron mis alumnos en la secundaria, si fueron mis alumnos de la prepa, si fueron de la carrera, si fueron mis compañeros, si fueron compañeros en la maestría o qué pasó, Sí, porque sí. vamos, de repente después de 40 y tantos años de estar en los medios y en la docencia, pues ya como dicen vulgarmente, se te hace bolas el engrudo y no sé de dónde son y me saludan y la verdad digo, es que cuando digo, perdóname, le dije, recuérdame tu nombre porque es que soy fulanito y de repente lo veo y digo, bueno, es que cuando tú eras mi alumno eras un muchacho muy delgadito, con el cabello hasta acá y de repente veo a un señor muy formal, con bigote y que hasta que viene con un niñito, Ah, pues sí, como que ya no lo ubico. Y ya me ha ocurrido en varias ocasiones que alumnos que he tenido, bueno, de hecho ya fui maestra de la hija de uno que fue mis alumnos. Entonces, bueno. ahí fue cuando me cayeron todos los años encima, Qué pero padre, sí, pues. es muy gratificante. He aprendido mucho de ellos. Hay muchos alumnos a los que la verdad yo les guardo mucho cariño. Hay otros que pese a todas las cosas que hicieron y todo lo que dijeron y demás, no les guardo rencor, simple y sencillamente digo, bueno, pues cada quien es como es y yo estoy de acuerdo en que uno no es monedita de oro. Ujú. Y pues yo lo que siempre traté de hacer es dejar lo mejor que yo podía en las personas. Si en algún alumno yo inculqué ese gusto por la literatura, que era una de las materias que yo enseñaba en otra lengua también, obviamente, si dejé el gusto por la lingüística, si dejé el gusto por la semiótica, que fue otra de las materias que di, si dejé el gusto por la ortografía Cierto. o por la redacción, si en algún momento alguna persona dice, gracias a que aprendí esto, ya no vuelvo a acentuar la palabra ti y cosas por el estilo, yo me doy por bien servida. Y la verdad es que ha sido algo bien, bien interesante, muy motivador, y sobre todo que cuando estaba yo estudiando la maestría, la primera maestría,
hice 2 maestrías, pues también para tener más herramientas para poder ser un mejor docente. Dije, si me Claro. voy a dedicar a esto, pues tengo que hacerlo bien. Algo que me llamó muchísimo la atención mientras estaba yo estudiando pedagogía fue algo que me dijo la que fue mi asesora de tesis en la primera maestría. Dice, es que, dice, uno se siente satisfecho cuando un alumno se acuerda de tu nombre, si no se acuerda, el profesor de tal. Dice, no, Ajá. no sea porque haya sido bueno o malo, pero se acuerda de tu nombre. Bronca cuando dices, es que el maestro que me daba letras o el maestro que me daba, y no se acuerdan del nombre. Sé qué quiere decir que no tuviste ningún tipo de influencia en esta persona, ni buena ni mala. Simple y Claro. sencillamente pasaste por su vida, pero Sí, no sí, sí. dejaste nada, no dejaste ningún tipo de huella. Y la huella, como te comento, pudo haber sido positiva o negativa, pero algo hubo. Y como yo siempre les he dicho a mis hijos y a la fecha, dentro de todo, lo bueno y lo malo, siempre hay algún aprendizaje. Claro. Siempre, siempre vas a aprender algo, hasta de lo peor, siempre sacas algo positivo. Y siempre aprendes cosas nuevas. Le digo ahora sí que el saber no ocupa espacio, entonces había cosas que yo no tenía ni idea y poco a poco alumnos que me fueron acercando a esas cosas, yo decía, es que esto nunca me lo hubiera imaginado. Y me recomendaban libros y me recomendaban series o me recomendaban cosas que decían, es que de verdad acérquese a este autor porque le va a gustar. Cuando lo terminaba de leer, me decían, ¿qué te pareció? Pues mira, no me encantó, pero se me hizo interesante esto, esto y esto. Y pues así con varios alumnos tuve muchos acercamientos y a la fecha, pues creo yo que son más los que tengo con cosas positivas que los de las cosas Seguro. negativas. Los de las cosas negativas no los borro de mi vida porque también son parte de mi experiencia, Claro. pero pues procuro no, pues no obsesionarme con cosas. Sí hubo gente que me hirió, porque sí me hirió con comentarios bastante desagradables y gente con la que yo pensé que tenía, pues de alguna forma, pues cierta empatía, porque además lo que yo no soporto de la gente es la hipocresía y que te hayan dicho que te respetan y que te tienen en aprecio y cuando te das la vuelta te están diciendo hasta de lo que te vas a morir y dices, bueno, ¿y en qué momento cambió todo eso? Sí. Eso trato de, pues que como dicen los chicos, pues que se me resbale, Pues que no totalmente. me haga daño y yo la verdad es que de lo que me siento muy satisfecha, te digo, cuando de repente me he topado con la gente que me saluda o que se acuerda de mi nombre o que por alguna circunstancia, porque también pues he estado escribiendo algunas cosas, todavía no, a diferencia de mi hija, que a mí hasta a veces me da pena decirlo, que mejor mi hija que empezó a escribir a los 16 años tiene libros publicados y yo no, yo también he estado escribiendo algunas cosas y de repente me acuerdo de anécdotas que me comentaron alumnos y me he puesto en contacto con ellos y me dice, pero ¿cómo te acuerdas de eso? Le digo, pues es que tú me dijiste, dice, yo ya ni me acordaba, pero sí, con mucho gusto te lo puedo volver a narrar para que lo utilices como pues. Le digo, claro que te voy a dar tu crédito. No, no, sí, dice, no hay problema, pero si yo ya ni me acordaba, me dicen ellos. Y dice, qué padre que te acuerdes. Y sí, yo la verdad es que en ese sentido sí me siento muy afortunada porque las personas que me han compartido cosas me han dado pues ahora sí que, pues la confianza de Claro. poder plasmarlo. Como les dije, ¿cuándo voy a sacar este libro? No lo sé. Yo espero que no se tarde tanto porque ya llevo mucho tiempo pues haciendo cambios, análisis y demás. Es de cuentos, la verdad, es de cuentos. Todavía no me animo a escribir novelas, ni mucho menos. Tenía por ahí unas cosas escritas cuando era yo muy joven, pero pues ya obviamente mi pensamiento ya no es el mismo de cuando yo tenía Claro. 25 años, definitivamente. Sí, Pero sí. en estos cuentos hay muchas cosas que sí quiero que estén incluidas, que fueron cosas que me comentaron o que de alguna forma hicieron que detonaran pues esta inspiración, personas que yo conocí y muchos de ellos fueron o compañeros míos de la carrera o alumnos míos en diferentes, partes de Momentos. mi vida, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, eso sí Y en este quisiera hacer. sentido de la educación, profesora, y hablamos de México ahorita en palabra por palabra, vemos cómo está el sistema educativo y bueno, la educación, cómo se va cambiando Sí, con base en intereses personales, incluso, en fin, ¿no? sí. ¿Hay malos maestros, malos alumnos?
¿Qué ocurre ahí? Porque me decía, bueno, el alumno a lo mejor no me comprendió, no comprendió el mensaje que yo quería tal vez darle, ¿no? Proporcionarle, Claro. transmitirle para su formación al final del día. No lo comprendemos a lo mejor cuando estamos mucho más jóvenes, ¿no? Hay Claro. malos maestros, malos alumnos. ¿Qué ocurre ahí? Yo lo que creo es que no hay un compromiso, que no hay un amor a la vocación. Cuando una persona está trabajando por un sueldo y es lo Claro. único que hace, perdón, pero no va a ser un buen maestro, no va a ser un buen docente, va a ser un buen, ahora sí que como les digo yo, un buen recipiente de otros conocimientos y que a su vez va a tratar de vaciar lo que sabe en la otra persona, pero no le va a dejar nada significativo. Hay docentes, como te comentaba al inicio de la charla, como la que fue mi maestra de pre-first, Ujú. de preprimaria. Ella era muy creativa. ¿Por qué? Porque en esa época no se hablaba ni de TDA, ni se hablaba de chicos que tuvieran ansiedad y cosas así. Y había chicos que no aprendían y había otros que eran pues muy rápidos para asimilar las cosas. Tampoco se hablaba de muchachos superdotados, nada por el estilo. Pero ella trataba de que todos tuviéramos la comprensión del concepto, sin Ujú. importar si se tardaba uno mucho o no. Entonces tenía una variedad de estrategias, de verdad, para la época y el momento que te estoy comentando, que eran los Sí, finales de sí. los años 60, principios de los 70, maravilloso. Y entonces lo que yo siempre he tratado de hacer es tener estrategias, porque no todos aprenden igual, ni a la misma Claro, velocidad. Y si un maestro cree que 35 alumnos van a aprender de la misma forma, perdón, el que tiene que ir a aprender cómo enseñar es el maestro. Y totalmente. habrá maestros que tengan, pues posiblemente sea una vocación, que no tengan los conocimientos, vamos a decir que formales, pero que tengan la dedicación y que puedan de verdad proyectar eso y que puedan hacer que sus alumnos se interesen por cosas que tal vez ni siquiera tenían ellos la idea de que les fuera a llamar la atención. Sembrar semillas, ujú, ¿no? Al Exactamente, final del día. exactamente. Y no todos pueden, no a todos nos gusta lo mismo. Ujú. Tampoco yo quiero que todos sean iguales, porque si no, qué aburrido sería. No todos pueden tener la misma capacidad. Habrá gente que sea muy buena, como les digo, habrá gente que sea maravillosa para andar en bicicleta, pero Claro. habrá gente que no sepa andar en bicicleta, pero es un buenazo para el ajedrez. Y hay cosas que uno debe empezar a tratar de dirigir, pues ahora sí que su atención a lo que le llama la atención al alumno. Yo no puedo pretender que mis 35 alumnos en un salón aprendan de la misma manera y que todos les guste la materia, porque no es así. Hay maestros que de verdad son, o bueno, docentes que son muy, pues muy yoístas, vamos a decir. No, es que Ujú. mi materia es la más importante. Es que lo que yo enseño, nadie puede sacar 10 porque el 10 es para Dios, el 9 para el maestro y Ah, bueno. el mejor alumno 8. Ay, eso a mí Sí, cómo me sí. molesta. Ay, sí, sí. ¿Cómo me molesta eso? Y hay alumnos que a lo mejor no son buenos como te digo, en todas las materias, pero habrá algunas en las que sobresalgan y hay otros que por lo mismo que no les gusta la materia, empiezan a trabajar en ella hasta que le empiezan a agarrar el gusto o por lo menos a entenderla, ya no para irse en blanco. Y eso Claro. es una de las partes que yo considero que es muy importante de la docencia, que tengas una cantidad de recursos, de estrategias, de conocimiento de no solamente de la materia, sino de la persona con la que estás trabajando. Estás Claro. trabajando con seres humanos, no estás Así es. trabajando con maquinitas, no estás trabajando con un, digo, y amo a los animales, con un animalito al que estás condicionando con una campana. No, estás trabajando con una persona con sentimientos, con cerebro, Con con un lentes, contexto, bagaje. historia. Ujú. Exactamente, con un bagaje cultural completamente distinto al tuyo, con edades muy diferentes. Así es. Entonces, es bien importante no conocer solamente la materia, sino también conocer con quién estás trabajando. Claro, Entonces, claro. malos alumnos, no creo. Que hay alumnos que a lo mejor están estudiando algo que no es lo que ellos creen que les gusta, sí, Y sí, se eso vale sí puede ser. equivocarse y... claro, Exactamente. Y se vale equivocarse, se vale rectificar el camino así es. y se vale que si no es como antes que decían, no, es que vengo de familia de médicos y todos tienen que ser médicos, aunque yo me desmayo de ver la sangre. No es así. Hay Claro. muchas otras cosas que pueden hacer. Entonces, esa parte yo considero que realmente no es que haya ni malos alumnos ni malos docentes, sino que hay personas que no están preparadas o que no tienen el amor para ser docentes. Y eso es algo que yo creo que es fundamental. Amor y preparación, ¿no? Ambas. Exactamente.
Ambas Ujú, diría yo. Y fíjense, en ese exactamente. sentido, y de cómo ha cambiado todo esto, platicaba con el último director de aquella casa de estudios, el maestro Víctor Hugo Villalba, que por cierto yo espero que ya pronto, o esperamos que pronto ya le pongan también su retrato, no habría por qué no ponerlo, ¿verdad? Sí, Pero bueno, ya sí, claro. en el, ¿cómo decía Chabelo? En el mundo en el reino del revés, En el reino del revés. en el reino del revés. Y platicaba con él justo de que de pronto no sabemos el contexto de dónde vienen los alumnos, cuánto les cuesta pues trasladarse a sus papás, quizás pagar las horas, ¿no? Usted, por ejemplo, sabe lo que es ahora sí que dedicarse de lleno a tres trabajos distintos, cumplir con todo, con la pareja también, en fin, o sea, es Claro, como complicado, ¿no? Y al final los alumnos sí, no tienen la culpa realmente de lo que ocurra, ¿no? En una institución. Me refiero al marco administrativo, organizacional, ¿no? Por eso lo de los malos sí, docentes se lo pregunté anteriormente, ¿no? sí. Entonces, ¿qué ocurre justo cuando, no sé, uno tiene como esa labor o ese compromiso, no sé si el oficio, el don, vamos, pero se está dedicando a ello y de pronto, bueno, se topa uno con pared, ¿no? Por egos, por autoestimas muy bajas, infancias dañadas, en fin, pues llega la subnormalidad, digamos, al tope y entonces, pues nosotros ya no podemos hacer nada, pero tampoco podemos de alguna manera contagiar de este mal ambiente a los alumnos. No porque sean clientes, ¿no? Porque también, o Claro, sea, hay quien los ve como números y bueno, baila perreo en las ferias y se toma cervezas con ellos, ¿no? Y ya se los gana y los mantiene como sus clientes cautivos, ¿no? Pero ¿qué sí, hace uno que realmente pues va a dar su clase realmente y bueno, quiere, como dice, transmitirles algo que se acuerden de uno y no por una cuestión, bueno, puede ser, claro que tiene que ver el ego, ¿no? ujú, Pero yo recuerdo a muchos maestros por su nombre de hace mucho tiempo y no es que quisiera que me recordaran así, pero qué bonito es recordar maestros como usted, el maestro Villalba, Páramo, en fin, que realmente me marcaron, dejaron algo, ¿no? ¿Qué hacemos como docentes en ese caso? O sea, todas las condiciones no son favorables. Sabemos que está por encima de nosotros gente que está a capricho, supuesta ahí, que tomó de manera, pues sí, no del todo, no sé, porque también es el tema de, al final usted puede contarle y puede voltear a ver a sus hijos y decirles dónde está y dónde ha llegado y lo que ha logrado, como dice, claro. con total cabalidad, ¿no? Y bueno, de pronto cuando hay personas así, ¿qué hacemos como maestros? ¿Qué nos toca hacer y cuál será nuestro papel? Concentrarnos en ello, proteger a los alumnos y también proteger a nosotros. ¿Cómo lo vivió también usted? Digo, Claro, seguramente lo ha de haber vivido. claro. Mira, es muy difícil. ¿Por qué? Porque no todos tienen esa apertura. Hay alumnos que son como una ostra. Para poder abrirla, tienes que Ujú. meter un cuchillo y la vas a lastimar para Sí, que se sí. pueda abrir. Y como puede tener una perla en el interior, puede tener un grano de arena que nunca se va a desarrollar como una perla. ¿Y qué hiciste? Pues nada más la lastimaste. No Sí. puedes hacer eso. Hay personas que son muy sensibles, hay personas que traen, como bien comentaste hace un momento, una historia de vida que afortunadamente he tenido se han acercado a mí muchos alumnos en estos años que han tenido la confianza conmigo de contarme cosas que ni sus padres saben. ¿Por qué razón? No sé si me ven como una persona que les inspira confianza o porque les recuerdo a alguien que le tenían confianza, no lo sé, pero Ujú. se han acercado y yo cuando los escucho digo, es que esto no debería estar pasándolo una jovencita de 20 años, esto Sí, no sí. lo debería estar pasando un muchacho de esta edad, o estas cosas no deberían estar así. Y uno quisiera de verdad protegerlos a todos y ayudarlos a todos, pero no se puede. Entonces, como digo yo, con uno que yo pueda, entre comillas, rescatar por medio de lo que yo les inculque, que lo pueda rescatar de esa parte negativa que tienen, yo creo que para eso es un gran logro, para mí eso sería un gran logro. Eh, sí, efectivamente, lo que tú decías, yo al final de cuentas, como les dije, yo entré y salí con la frente en alto y Claro, muy orgullosa y lo digo abiertamente, yo no tengo ningún problema y a donde yo llegue, yo sé que voy a llegar y seré bien recibida porque siempre hice las cosas que me correspondían como claro. correspondían. Y Ujú. la verdad es que pues los alumnos, esa parte, si al principio lo veían como, es que no nos dejó hacer esto, a la larga es como cuando lo que te comenté hace un momento, cuando eras niña, ¿y por qué no me dejan hasta las 2 de la mañana como a mi amiga? Porque a las 12 de la noche, después te das cuenta el por qué. Y como, claro, es muy trillado cuando les dicen los maestros, es que no saben a lo que se van a enfrentar. No, claro que saben, Sí, sí. pero tampoco se vale que los amedrentes ni los asustes desde ahorita,
pero tampoco se vale que les pintes un mundo color de rosa cuando no es cierto. Claro, Se van claro. a topar, a que van a tocar puertas, a lo mejor no días, meses y hasta años para encontrar trabajo. Sí, Habrá sí. quienes encuentren trabajo muy pronto y habrá quienes les tarde muchísimo tiempo en encontrar trabajo y habrá personas que digan, chin, ya tengo un trabajo, qué padre, y a los 3 días le dicen, ¿qué crees? Ya no podemos tenerte, bye. Claro. Y no los podemos engañar, pero tampoco los puedes desilusionar antes de que empiecen. Y eso es algo, ese es un error gravísimo que Sí. cometen muchos maestros, que los amedrentan desde antes. ¿Por qué pasa? Porque ya no quieren hacer las cosas. ¿O qué pasa? Que creen que todo es maravilloso y color de rosa cuando regresan o cuando te los topan y dicen, no, lo que me dijiste no es nada, me ha costado un trabajar, o Sí, no he sí. podido hacer esto, o gente que me decía, es que yo pensé que yo me iba a dedicar a deportes y resulta que está saturadísimo y encontré chamba en espectáculos. ¡Qué padre! Es que yo espectáculos pensé que era muy banal. Pues no, porque hay gente que sí le interesa. Entonces ha Claro. habido muchas cosas que a mí como docente me dejan muy preocupada porque no puedo hacer mucho, Ujú. pero si de todo ese grupo, como comentábamos, uno o dos les sirve lo que yo pueda aportarles, excelente. Y así habrá como cada docente, a lo mejor yo le puedo aportar una cosa, otro le podrá Claro. aportar otra cosa, o a lo mejor van a decir, no sabes que ya vi cómo es esta, yo no quiero ser como ella, al contrario, Sí, sí. porque sí, yo también tuve maestras que en la primaria, tuve una maestra que dije, en mi vida quisiera yo ser como esta mujer, jamás, y digo, cuando eres niño, sí, te imponen, es un adulto, y yo me acuerdo que le decía a mis papás, es que esta maestra, y mi papá decía, pero no sé por qué mi papá siempre les decía, es que la señorita, lo que fue, era la forma en que lo educaron, ¿no? Ujú. Si la señorita te dijo que tú estabas mal, tú eres una chamaca y no tienes por qué poner en duda la decisión de un adulto. Así me decía. Le digo, pero es que papá, ella ya te dijo que no y yo estoy de acuerdo con ella, si ni siquiera la conocía. Y Sí, yo sí, sí. decía, ¿pero por qué? Entonces hay cosas que dice uno, yo no quiero ser como ella y Ujú, creo que ujú. nunca fui como ella, espero. Pero hay otras que dices, ay, caray, es que me gustaría ser como ella, pero no es mi carácter. Sí, sí, sí. Y tratas de hacer lo mejor que puedes con lo que tienes. Claro. Y te digo que afortunadamente ahora hay muchos recursos en lo que yo siempre les dije, lo que hagan, háganlo de verdad convencidos. Si creen que a mí me van a engañar porque usaron el trabajo de alguien más o porque ahora con la inteligencia artificial se los escribió eso y creen que me van a engañar a mí por un número, perdón, pero a mí no me va a afectar. Les va a afectar a ustedes cuando su jefe los cache. O les va a Exacto. afectar a ustedes que, ay, pero ¿por qué no me dejaron entrar al salón si nada más llegué 3 minutos tarde? Porque a la hora que te corran de la emisora, porque no llegaste a tiempo o porque no mandaste a tiempo las cosas, no te quejes. Entonces hay Claro, cosas claro. que uno trata de ser más práctico en ese sentido, no solamente con los alumnos, también, pues en mi caso con mis hijos, en la vida diaria, y pues vamos, ni soy perfecta ni mucho menos, todos somos perfectibles, Así es. tengo millones de errores y Sí, sí, millones de sí. fallas, pero pues trato que todas esas fallas no afecten el desempeño de alguien más. Trato de no involucrar mi vida privada o mis problemas con la parte docente, igual que con mi trabajo. Había una cosa que me enseñó justamente mi asesora de la primera maestría, la maestra Maravilla Villalobos, decía, ustedes traen un traje, cuando llegan a la escuela, se quitan el abrigo, perdón, lo Ujú. cuelgan, Sí, sí, sí. y esos son, perdón, tus hijos, tu casa, tus problemas. En el salón traes tu traje impecable, bonito, tu delantal, etcétera. Se termina la clase y si quieres te lo puedes volver a poner o te lo llevas en el brazo. Pero en la clase no puedes traer ese traje, ese abrigo. Claro. Y es lo que Ni yo ser trato su de amigo, ni ser amigo de los alumnos, ni nada de eso, Ah, no, ¿no? O claro que cómplice, no. ¿no? O sea, por querer No, justo amigos, no, y empatizar, yo se ¿no? los he dicho. Ujú, ujú. Alumnos que en algún momento me pedían amistad por Facebook o que, etcétera. No. Decían, pero ¿por qué no? Es que somos amigos. No, perdóname. No somos amigos. No soy mejor que tú, ni soy peor que Claro, tú, pero no somos iguales. Cuando termines tu carrera y me pidas amistad, entonces sí. claro. Mientras yo tenga que ver algo contigo como docente, nada. Y ese principio lo llevé durante todo el tiempo, mucho antes de que existiera Facebook y todo.
que te pedían el teléfono, etcétera. No, perdóname, es que la quiero invitar a mis 15 años. Ah, ok, ¿me quieres invitar a tus 15 años? Aquí en la escuela me traes la invitación o que me la traiga tus papás. No Pues siempre sí. iba, llegué a ir a un par de 15 años, bodas de mis exalumnas y exalumnos sí he ido, Ujú. pero mientras fueron mis alumnos, a menos de que los papás me dijeran, oiga, es que quiere, bueno, pues sí, pero ya será otra cosa. Pero si Claro. no, mis amigos no son, ¿eh? Sí, no, claro, claro, por eso, profesionalismo al final del día, ¿no? Claro, Y en ese claro, sentido, hablando de valores, en todo este tiempo que tiene usted dando clases, y bueno, ahorita mencionó usted inteligencia artificial, ¿no? Y realmente el reto ahora es cómo ayudarles a a aprender a utilizar más bien la inteligencia artificial como una herramienta y no claro. como un suplantador, digamos, ¿no? Del pensamiento crítico, en fin, ¿no? Ujú. ¿Qué valores todavía al día de hoy, o qué valor, digamos, todavía al día de hoy tenemos que seguir o incorporando y enfatizando en él? Ante este panorama en el que, bueno, la inteligencia artificial es ineludible y quien no Claro, se suba a la ola, y más en el ámbito de usted, del periodismo, en fin, pues sería complicadísimo, ¿no? Seguir adelante porque la información ya es inmediata. Otro tema, la democratización de la información, ya todo el mundo, fuentes, ¿no? Ya todos son fuentes, confiables o no, quién sabe, pero la mayoría no son confiables. ¿Qué valores entonces, como docente, más allá del periodismo, tendríamos que seguir inculcando al día de hoy, ¿no? Ya con esta inteligencia artificial, o sea, por ejemplo, alumnos de piano, bueno, ya no conciben que no llegue, que llegue con mi partitura, tengo que llegar con una tablet, ¿no? sí, Entonces ya la partitura, escribir, todo eso, la escritura a mano también se ha perdido mucho. sí, Sin embargo, bueno, la conexión es increíble, la conexión que uno hace y los chavos como que, sobre todo los que están ahorita estudiando, no sé, que tienen 20 años, en fin, pues como que sí, no vivieron la otra parte, ¿no? El escribir a lo mejor una bitácora de vida, un diario, no lo sé, una carta, esperar una carta, era increíble en mi tiempo, pero bueno. Entonces, qué valor tendríamos que seguir como que insistiendo en él, incluso en este tiempo en el que cada mes, cada año va cambiando todo? Y bueno, lo hemos visto, ¿no? No somos los mismos del 20 para el 25, mucho menos del 2000 para hoy. Entonces, bueno, en unos años el mundo dicen que va a ser totalmente distinto. claro. Bueno, primero que nada, bueno, la ética yo creo que es algo que no podemos dejar jamás. La ética es fundamental. La otra yo creo que es también el ser, eh, de alguna forma, ser, eh, mm, si no congruentes con tus ideas, por lo menos con tu realidad. O sea, tú no puedes pretender ser alguien que no eres, ni puedes pretender aprender algo que no te interesa, tienes que ser auténtico en ese sentido. Mm. Ahora, si el ser auténtico va a hacer que dañes a otro, aguas, Claro. aguas, porque eso sí también es importante. Ujú. Entonces, ser auténtico, ser original, tener ética, sobre todo el no perder jamás esa capacidad de asombro, el que de repente, como dices tú, si jamás en tu vida has recibido una carta, pues escribe una carta tú y mándasela a alguien a ver la reacción. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que no se deben de perder, de tratar de fomentar en la gente en que intenten cosas nuevas, que sean creativos. Y que sean creativos no quiere decir voy a agarrar la inteligencia artificial y que me escriba un cuento, una crónica, etcétera. No, ser creativo, saber, nunca he escrito, nunca he sabido lo que es recibir una carta, voy a escribir una, a ver qué reacción tiene la otra persona, igual y me contesta, a ver qué pasa. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que sí sería importante mantenerlas y sobre todo, pues, el no traicionar tus principios, que son los que te dan identidad. Eso yo creo que es fundamental. Todos, de alguna u otra forma, hemos recibido en casa una educación. Si es cuestionable o no, eso ya es otra problemática, pero tenemos principios. Tenemos el principio, por ejemplo, como estamos diciendo, del respeto, etcétera, Ujú. que se ha perdido y todo, pero hay otros que sí necesitaríamos hacer énfasis en los alumnos y no respeto de que el clásico es que porque soy tu madre o porque soy tu padre o porque soy tu maestro o porque lo digo yo que soy mayor. No, hay otro tipo de respeto y el respeto se gana, el respeto no lo puedes imponer, el Así es. respeto se va ganando. Entonces, conforme tú vas siendo la persona que los va corrigiendo o los va dirigiendo, pero explicándoles el por qué y diciéndoles por qué está bien o por qué está mal y eso, poco a poco se van creando estos enlaces y se va la persona respetando y va respetando al prójimo. Cuando se dan cuenta que eres congruente de tu pensamiento, tu palabra y tu Así obra, es. ya la llevas ahora sí que ganada en muchos sentidos. Porque yo te puedo decir, no fumes, Mauricio, si yo estoy con el cigarro aquí, hombre, Claro, ¿con qué calidad te digo no fumes? claro. Ujú. O si yo te digo, no, es que tú no debes de hacer esto porque es malo.
y tú a la vuelta de la esquina me encuentras que estoy haciendo lo que te digo que está mal, oye, pues, ¿qué le pasa a esta persona, no? ¿Por qué me dice que no Totalmente. lo haga? O como decían las consejas antiguas, haz lo que digo, pero no lo que hago. No, no, no. Tiene que No, ser bueno. congruente la gente lo que Totalmente. piensa, lo que dice y lo que Y hace. lo que hace, claro, Y así es como se gana el respeto. Yo eso es lo que considero. Que te digo, que te caiga bien o te caiga mal alguien, claro. eso ya es cuestión secundaria. Pero a mí me puede caer muy mal una persona, pero puedo respetarla, porque se ha dado a respetar. Y sí, ha Así es. habido casos de gente que no la puedo, ahora sí que ver ni 3 minutos constantes porque siento que el hígado se me está hinchando, pero la respeto, Claro. porque no, el carácter de esa persona no es el tipo de carácter que a mí me gusta o con el que yo me siento cómoda, pero la respeto porque todos tenemos cualidades, así como tenemos defectos, todos tenemos cualidades. Hay que tratar de buscarle lo positivo a las personas y Aunque pues, cueste. aunque cueste, sí, y aprender lo bueno dentro Claro. de lo malo. Ujú. No, y como dice, pues al final el respeto, ¿no? El respeto se gana, ¿no? Y tiene que ser, pues de alguna manera mutuo, ¿no? Y también Sí, no responder igual, porque incluso una persona irrespetuosa, pues no, uno no se va vuelta a la misma, a descender, a bajarse a su nivel, ¿no? O sea, claro, de pronto cuando uno cierra ciclos y no es tan favorable, dicen, ¿qué te vas a vengar o qué vas a hacer? A ver, hay gente bien nacida y gente mal nacida, ¿eh? No sé claro, qué opinas tú o qué piensas de mí, pero no, en claro, fin, ¿no? claro. No, Profesora, yo estoy de acuerdo. ujú, muchísimas gracias, profesora. De verdad ha sido una plática muy, muy regocijante. De verdad, sigo Muchas aprendiendo de gracias. usted, sigo admirándola, sigo agradeciéndole todo el apoyo, profesora, en el aula, dentro del aula, como decía al principio, como colega, como directora real en los tiempos donde, pues, la injusticia, la traición, ya sabe, la cobardía, las Gracias. denuncias falsas, los golpes bajos, bueno, estaban a la orden del día. Recuerdo que incluso el decano decía estamos en tiempos de perversidad, ¿no? Y Sí, nihilismo, ¿no? Pero al final, bueno, usted siempre se mantuvo, como dice, profesional, estoica, si me permite el término. Y sí, bueno, yo de verdad le agradezco mucho esta plática, su amistad, si me lo permite también, claro y que todo sí. este tiempo que hemos compartido, pues bueno, que he compartido con usted y que he aprendido desde que tenía 15, 16 años. Y bueno, Así es, ahora pues es de las maestras que mejor recuerdo, que más recuerdo y que más muchas presumo. gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Igualmente, un excelente alumno. Yo también te recuerdo con mucho cariño y te recuerdo Ay. también con tu cabello largo y todo, y ahora muy formal y muy propio, pero es recíproco el cariño y por supuesto, muchísimas gracias por la confianza, por la invitación y por supuesto por la amistad No, también. gracias. Ujú. Gracias, Encantada profesora. de la vida, claro que sí, Mauricio.